La corrupción política es vomitiva. Como es vomitiva, los representantes políticos, además de decir que es vomitiva, lo que debemos hacer es impulsar reformas legales para luchar más y mejor contra ella, de manera más contundente, para evitar dejar resquicios a los corruptos y a los que solo se quejan pero no actúan, protegiendo con esa inacción a los corruptos. Los casos de corrupción están generando una profunda desafección y enorme desconfianza en la ciudadanía hacia el propio sistema democrático y hacia los propios partidos políticos, indispensables en una democracia, a los que se acusa de permisividad, cuando no de complicidad con la corrupción política. Según el Barómetro Global de Corrupción de Transparencia Internacional, España ocupa el puesto 31 de una lista de 183 países y recalca en su último informe sobre el Sistema de Integridad Nacional de España la necesidad de despolitizar las distintas instituciones financieras, judiciales y supervisoras, y la necesidad también de reformar la ley electoral. Ese informe critica además el férreo control de los partidos políticos de las listas electorales y de todos los órganos representativos. Ese informe califica el sistema español como de bipartidismo imperfecto y añade que ninguno de los dos grandes partidos políticos tienen interés en mejorar profundamente el estado de cosas. No podemos mantenernos de brazos cruzados ante el avance de la corrupción política y el desprestigio creciente de la práctica totalidad de las instituciones democráticas. A pesar de que efectivamente en los últimos tiempos algunas medidas se han tomado, a pesar de que algunas reformas legales se han adoptado, algunas de ellas gracias al impulso de UPyD en el Congreso de los Diputados, debemos impulsar nuevas reformas porque hay margen y algunas de ellas las planteamos en esta iniciativa que registramos en su momento y defendemos ahora. Gracias a una interpelación de UPyD, desde el pasado día 17 de enero de 2013 es posible imputar penalmente a un partido político, gracias a la Ley Orgánica 7/2012 de 27 de diciembre, que prevé por vez primera en nuestro ordenamiento que los partidos políticos y los sindicatos estén sujetos directamente a responsabilidad penal. Fue, sin duda, un paso importante, pero no suficiente. El pasado día 8 de marzo se aprobó una moción en la que se instaba al Gobierno de España a, en el plazo de 3 meses, impulsar las reformas legales que sean necesarias en relación con la persecución y la prevención de la corrupción política. La traemos a este Parlamento porque también desde aquí debemos posicionarnos claramente contra la corrupción política y contra la impunidad vomitiva, y porque efectivamente ya han pasado los 3 meses desde que esa moción se aprobó sin que el Gobierno de España haya tomado ninguna iniciativa al respecto. Conviene indicar que no existe en nuestro ordenamiento un delito que castigue la financiación ilegal por parte de los partidos políticos. En los casos de la financiación ilegal de partidos políticos y el enriquecimiento injustificado de políticos existe una dificultad en la actualidad insalvable en muchas ocasiones para acreditar el hecho delictivo, la imposibilidad de probar el origen ilícito de fondos. Esta iniciativa supone un avance mayor del que ustedes se imaginan, porque esta iniciativa, y en concreto la moción de 3 puntos, no fue apoyada en absoluto por todos los grupos del Congreso de los Diputados. Hubo una mayoría de grupos que apoyó esta moción y gracias a ello salieron aprobados estos 3 puntos. Pero hay partidos políticos que firman esta transaccional y que sin embargo no votaron a favor en aquel debate del pasado marzo del año 2013. Con lo cual nos parece ciertamente un paso interesante que una transaccional con este contenido pueda ser aprobado en este Parlamento Vasco y sirva también para instar al Gobierno central a que haga todas las reformas legales que sean necesarias para acabar con la vomitiva corrupción política. Debo decir, en todo caso, que esta enmienda de transacción que nosotros hemos firmado, esas medidas que están ahí planteadas, no son suficientes y se pueden hacer más cosas de las que ahí se plantean. Se pueden hacer más cosas. No nos engañemos. La corrupción está ahí, existe y lamentablemente existirá. Decía el señor Semper que la corrupción política ha existido, existe y existirá. Y aun siendo esto cierto, hay que señalar también que el nivel de corrupción
que actualmente hay en España es absolutamente insoportable y que, por lo tanto, para acabar con ella, lo que hay que hacer son impulsar reformas legales, perfeccionar el Código Penal y hacer que los corruptos acaben en la cárcel, ¿no? No tanto aprobar determinados códigos éticos, que pueden estar muy bien, sino sobre todo este tipo de reformas legales, perfeccionar el Código Penal y hacer que los corruptos efectivamente paguen por lo que han hecho y acaben en la cárcel. Por lo tanto, no me gustaría lanzar ese mensaje ni que nadie lanzara el mensaje de que el ser humano es así. El ser humano también puede impulsar determinadas reformas legales que son las que nosotros hemos propuesto. Hay muchas cosas que se pueden hacer. Hay muchas cosas que se tenían que haber hecho antes y no se hicieron. Y todavía quedan muchas cosas pendientes por hacer. Decía qué es lo que ha pasado, preguntaba el señor Semper. Pues efectivamente esto, que no se hizo lo que se tuvo que hacer y que incluso no hace tampoco demasiado tiempo determinados representantes políticos públicamente venían a decir que la corrupción política en España no es para tanto. Y esto no se puede decir. Y esto el señor Rajoy lo dijo en un debate hace año y medio. No se puede decir que la corrupción política absolutamente insoportable que existe a día de hoy en España no es para tanto. Sí es para tanto. Un caso de corrupción ya es mucho, pero desde luego la situación en la que se encuentra la política española nos pone mucho trabajo que realizar y nos tiene que tratar de impulsar todas estas reformas legales que nosotros planteamos. En fin, hace no demasiado tiempo, tengo aquí una hoja de un periódico, el Partido Socialista y el Partido Popular, dice el titular, cierran filas para que las empresas financien sus fundaciones. Mientras se propone que las empresas no puedan financiar a los partidos políticos, depende para qué el Partido Socialista y el Partido Popular se siguen poniendo de acuerdo, ¿no? Y dice la noticia, el gobierno actual impulsó un cambio legal, pero, de acuerdo con el Partido Socialista, dejó intocables a las fundaciones, pese al rechazo de partidos minoritarios como Izquierda Unida, UPyD o Esquerra Republicana. O sea que todavía se pueden hacer muchas cosas, y esto es una noticia de la semana pasada. Y decía la señora Otadui que Euskadi es diferente. Bueno, en Euskadi también ha habido y hay corrupción política, y desde luego ha habido en muchos casos una especie de corrupción soterrada, a través de la cual se han venido repartiendo determinados beneficios y prebendas bajo manga. Por lo tanto, en fin, aquí también ha habido corrupción y todavía hay corrupción, y desde luego es indispensable que nosotros también, como representantes de la ciudadanía vasca, lo diga. Y aquí también hay mucho por hacer. En todo caso, insisto, un gran avance, una gran enmienda de transacción que se aprueba, que en todo caso no es suficiente. Esto que aquí se propone no es suficiente. Hay muchas cosas que se deben realizar. Por ejemplo, una buena ley de transparencia. La que se propone aprobar el Congreso de los Diputados no es más que una broma. Hace falta una ley de transparencia, no la que parece que va a ser aprobada. Una ley de transparencia que incluya de verdad a la Casa Real, a los partidos políticos, a los sindicatos, a las organizaciones empresariales y a todas aquellas entidades que reciben dinero público. Esto no se hace en el borrador de ley que se ha presentado y que se ha debatido. No se hace, no se incluye a la Casa Real, no se incluye a los partidos políticos, no se incluye a los sindicatos, no se incluye a las organizaciones empresariales. Por lo tanto, hay mucho que hacer. Hace falta aprobar una ley de transparencia a nivel nacional. Y hace falta, desde luego, una justicia verdaderamente independiente, que tampoco la tenemos en España. Y hace falta, sobre todo y por encima de todo, perfeccionar y mejorar la democracia que tenemos a día de hoy en España. Y en ese sentido, puesto que el objetivo de esta iniciativa es perfeccionar la democracia, es lógico que EH Bildu no se sume, ya que al fin y al cabo es uno de los mayores símbolos de la peor de las corrupciones. Lecciones a este grupo parlamentario, a este partido político, ni de usted ni de nadie. Porque cuando usted tenga el coraje que han tenido los miembros del Partido Popular en la denuncia de la corrupción, incluso en la propia, podremos hablar de tú a tú.